Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra nueva sesión semanal del Club de Lectura del libro Historia del Cristianismo de Justo González. La semana pasada hablamos o le dimos un vistazo muy grosso modo del judaísmo a la dispersión, porque siempre va a haber muchas cosas que nos van a quedar por decir, pero por lo menos le dimos una pasada. Creo que hay muchas cosas más que podríamos haber tocado, sin embargo, hoy vamos a entrar al mundo grecorromano y su influencia en el desarrollo del cristianismo. Yo no sé, abierto, ¿quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar? No apaguen las cámaras, no sean tramposos. Adri, yo quisiera que me explicaran acerca de lo que significa greco-romano. Yo siempre he tenido esa confusión, griegos y romanos, pero, o sea, la situación geográfica donde ellos están ubicados, cómo es, porque ellos están como muy relacionados entre ellos mismos y por qué se relacionan tanto con los judíos, los griegos. Entonces, sí me gustaría. Ok, a mí me parece que esa pregunta que está haciendo Paul es demasiado importante, porque nosotros no podemos asumir de entrada que todo el mundo sabe y entiende qué es greco-romano. Entonces me parece fundamental explicar, o por lo menos acercarnos a la explicación de qué significa el mundo grecorromano, por qué se mezclan, cuál es la influencia que esto tiene en el judaísmo y en el desarrollo del cristianismo. No sé si alguien quiere hacer algún comentario en este punto. ¿Nadie? Priscila. Sí, bueno, yo voy a tratar como de apegarme a lo que, a lo que más o menos he entendido de la lectura de lo que es el greco-romano, lo que dice Justo González. Y hay un personaje que él nos ha nombrado bastante, que es Alejandro Magno, y habla de que en sus conquistas Alejandro Magno tenía una base ideológica. Eso lo habla en la parte, en la página 10, cuando habla el judaísmo en Palestina. Dice que las conquistas de Alejandro, lo voy a leer así textual como para de ahí sacar alguna reflexión. Dice, las conquistas de Alejandro habían tenido una base ideológica. El propósito de Alejandro no era sencillamente conquistar el mundo, sino unir a toda la humanidad bajo una misma civilización de tonalidad marcadamente griega. Entonces, él va conquistando, él absorbe la ideología griega y esa ideología griega él la quiere llevar a todos los lugares donde, pues, en donde ha conquistado. Y dice, el resultado de esto fue el helenismo, que tendía a combinar elementos puramente griegos con otros tomados de las diversas civilizaciones conquistadas. Entonces, era el Imperio Romano, pero el Imperio Romano con una ideología, no sé, filosófica, cultural, una griega. Entonces, yo creo que por eso se le llama el mundo greco-romano, porque era el imperio conquistando, pero llevando a través de sus conquistas la filosofía griega. O sea que Alejandro Magno siendo de Roma, o sea, romano, ¿se inclinaba más por la filosofía griega o eso es lo mismo? Es que ahí es donde yo tengo mi confusión. Yo quisiera que me lo hicieran como gráficamente, los romanos son estos y los griegos son estos. Y él se inspiró más por la filosofía griega, entonces quiso que toditos llevaran como la misma unidad. Ok, Alejandro Magno no es griego, Alejandro Magno es de Macedonia, ni es romano tampoco. Es de Macedonia, es un hombre conquistador. Así a pincelada gruesa, Alejandro Magno es un conquistador y empieza con su ejército a invadir diferentes partes del mundo y los conquista y establece su imperio, su ideología, lo que él quiere, su forma de gobierno. Entonces, lo que él quiere hacer,
los espacios conquistados tienen que obedecerlo en cuanto a comercio, en cuanto a ideología, en cuanto a religión, en cuanto a todo. Pero llegó un momento en la historia del mundo en que Alejandro pierde el poder y el Imperio Romano o los romanos ocupan las tierras que antes pertenecían al Imperio Helénico. Pero los romanos no son bobos, o sea, los que somos helenistas, los que nos gustan los griegos, siempre nos burlamos porque los romanos se copiaron todo, todo. Ellos cogieron la idea ateniense o la idea helénica del panteón y la copiaron, simplemente le cambiaron los nombres a los dioses y listo. Incluso la unidad ideológica y la unidad política era tan buena que se la copiaron. Ellos dijeron, si funciona, ¿para qué la cambiamos? Entonces, por eso es que se habla, Pau, de un mundo grecorromano. Porque aunque ahora quienes gobernaban, quienes establecían las reglas del juego eran los romanos, pues los romanos adoptaron mucho de esa cultura, de ese pensamiento y de ese trato que tenían los seguidores, el imperio helénico, el imperio de Alejandro. Decidió, esto es demasiado bueno, vamos a quedarnos con eso, no lo cambiemos. Entonces, por eso es que se llama mundo greco-romano, porque tiene elementos romanos y tiene elementos griegos, porque los romanos se los quedaron. No es como en los países de América Latina que cambian de gobierno o cambian de partido político y cambian absolutamente todo. Los romanos fueron muy sabios en eso y se quedaron con muchos de los elementos griegos. No sé si alguien quiere agregar algo más en este punto, pero me parece que es muy importante tu pregunta, Pau, porque eso significó que no hubo un cambio abrupto en las relaciones reales entre los espacios conquistados, los pueblos, las culturas conquistadas, cuando el Imperio Romano establece su poder. Sigue siendo más o menos igual. Si usted tiene un dios, vaya y adórelo y métalo en el panteón, tranquilo. Es más, si los romanos hubiesen invadido Colombia, traigan a su santo niño de Atocha y métalo en el panteón, tranquilo. El dios, cualquier dios que había en el panteón romano. Igual que en algún momento se estableció con Alejandro. Entonces, por eso se llama mundo grecorromano. No sé si fue muy gruesa la pincelada, pero ¿qué dice Priscila? Me acordé de algo que vi en Derecho Romano y que de pronto se me refrescó así cuando estaba en primer semestre de la universidad. Y es que también creo que era el mundo grecorromano, bueno, primero porque era el Imperio Romano, o sea, definitivamente el poder lo tenían eran los romanos. Y lo que explicó Adri, que ellos adoptaron muchas cosas del pensamiento griego y también incluso de la organización política, porque los griegos se organizaron políticamente en algo parecido a lo que nosotros conocemos hoy como la democracia, el Senado, esa reunión de magistrados que tomaban decisiones y se rotaban, y el poder no era permanente, sino que tenía unos tiempos. Cuando nosotros estábamos estudiando Derecho Romano, hay algo que es muy importante como de esa herencia de Roma y del Imperio Romano, y es la ley de las 12 tablas. Ellos empezaron, y a partir de la ley de las 12 tablas, empezaron a legislarse como los códigos y lo que conocemos, y llega hasta hoy en día, incluso esa influencia en nuestras leyes todavía las tenemos hoy. Allí tienen derecho procesal, derecho de familia, las sucesiones, las herencias, y todo eso tuvo un desarrollo demasiado fuerte a partir de los romanos. Entonces, ellos lo que hicieron como imperio, si bien es cierto que ya venían las leyes, tenemos la ley de Moisés, los griegos también tenían sus leyes, pero el desarrollo que le dieron los romanos a todo el tema de la legislación y de la administración de justicia fue impresionante. Entonces, creo que eso también es valioso, y por eso los romanos
eran los romanos, además de su conquista y de su poder, era el desarrollo comercial y todo el mundo grecorromano, porque viene el pensamiento filosófico griego, pero también ellos dejaron un aporte muy fuerte y creo que uno de los aportes más fuertes de ellos fue el tema de la legislación, la ley de las 12 tablas y un montón de conceptos que no existían. Listo, entonces, ya un poco aclarado este punto, creo que vale la pena mirar qué está pasando aquí en este mundo donde ya no es Alejandro Magno el que está gobernando, sino ahora es el Imperio Romano. ¿Les gustaría mencionar algo en este punto? Este capítulo comienza diciendo que la diseminación, en esa diseminación, la nueva fe tuvo que abrirse paso a través de situaciones políticas y culturales que unas veces le abrieron camino y otras le sirvieron de obstáculo. Entonces, para entender la vida cristiana en esos primeros años debemos detenernos a exponer, si quieren breves rasgos, estas circunstancias políticas y culturales. ¿Qué vieron ustedes aquí que les haya llamado la atención? Que en esa época, o sea, era como ahora, ¿no? Que pueden creer como en lo que ellos quieren, que tienen diferentes dioses, entonces pues para ellos no era como un impedimento estar ahí. Pero más adelante sí empezaron como a rechazarlos porque ellos decían que tenían un único Dios, cuando como en esa como, o sea, como los romanos, no sé cómo llamarles, ellos sí tenían diferentes dioses y era aceptable para ellos. ¿Sí? Entonces eso me llamó la atención, que habían como muchos dioses y ahí fue donde fue como impedimento para ellos porque ellos creían en un solo Dios y creían que el único Dios verdadero era pues Dios. ¿Mm? Ok, vale. Caro, ¿tú qué querías decir? Que, que ellos, digamos que sirvió de beneficio porque podían viajar libremente, o sea, no había ningún obstáculo para que ellos pudieran viajar. Y decía ahí en la lectura que el único peligro que surgía era como el tema del clima, ¿no? Del tiempo y demás, y no de piratas o que los fueran a robar o bueno, lo que sea, sino que podían viajar más tranquilos, más libremente y entonces que también me sorprendió muchísimo que decía que no solamente los misioneros eran los que iban a llevar la palabra, sino que también daban la palabra como los mercaderes, o sea, gente muy normal. Y eso me pareció muy chévere. Súper ese punto, Caro. Gracias por mencionarlo. Pris, ¿tú qué querías decir? A mí me llamó la atención, cuando yo leí este pedazo, me acordé de la conversación que tuvimos cuando estábamos leyendo Norbert Brooks, de la historia de la iglesia primitiva, que hablábamos de cuáles eran las dificultades, pero también las ventajas que trajo el Imperio Romano a la expansión del cristianismo. Entonces, me pareció muy, o sea, me pareció como recordar esa conversación y él divide tal cual, él dice, hay un párrafo en el que él dice, estas fueron las ventajas, dice, los caminos romanos que unían hasta las más distantes provincias y algunos de los cuales existían todavía, le dieron la oportunidad a muchos cristianos que iban de un lugar a otro para llevar el mensaje de redención de Jesucristo, el comercio, lo que decía Caro, la seguridad de los caminos, pero también habla de cuáles eran como las desventajas y entonces empieza a hablar de lo que estaba contando Pili, que él lo llama como sincretismo. Yo no sabía que el hecho de pensar que aunque existan distintos nombres y atributos para los dioses, pensar que todos son es el mismo, a eso se le llamaba sincretismo, entonces aprendí una nueva cosa. Y
hay algo que a mí me llama la atención, que no sé si después lo podamos desarrollar, pero con la pregunta de Pau sobre el mundo greco-romano, me quedó llamando la atención o me preguntaba por qué el griego, porque yo me acuerdo cuando nosotros leímos Norbert que él decía que el hecho de que el griego fuera un idioma que hablaban en tantas regiones, con la expansión del Imperio Romano, se hizo mucho más fácil para la gente comunicarse. La gente se comunicaba en griego, no se comunicaba en hebreo o no se comunicaba en latín, sino que el idioma en ese momento como predominante también tocaría ver en qué lugares era el griego. Y esos caminos, más el hecho de tener una lengua en común que la gente pudiera hablar y entender, hizo que se facilitara esa misión de la iglesia, ¿no? De llevar el evangelio. Pero entonces yo decía, ¿por qué el griego? Porque el griego era la lengua predominante, porque si era el imperio romano, pues porque ellos no exigían que todo el mundo hablara en latín y se escribía la Septuaginta en latín y no en griego, ¿no? Entonces, eso fue a partir de lo que decía Pau, ¿no? Porque el mundo greco-romano, los romanos, a pesar de que eran tan poderosos, no pudieron acabar con muchas cuestiones culturales, como incluso el idioma, o sea, no imponer el idioma. Nosotros llegamos y hablamos en latín y ustedes griego, pues se fregaron, todo se hace en latín. No. Entonces, eso da un poco, por lo menos a mí me hace pensar en la flexibilidad del Imperio Romano, no solamente en temas de religiones, en donde todo el mundo tenía los dioses que quería, sino también cómo permearon hasta el idioma de países ajenos o de regiones ajenas a las que dieron origen al Imperio Romano. ¿Qué dice Pau? Sí, hay algo que también me llama la atención y es que el Imperio Romano, ellos permiten las diferentes religiones, ¿verdad? O sea, que cada uno pueda adorar a su propio Dios. Pero fíjate que frente al culto al emperador, con esto ellos sí eran mucho más celosos. O sea, ellos sabían que por ahí ellos sí se le podían meter al pueblo, como pienso que como manipularlos. Y fíjate que ahí es donde comienza cuando los cristianos empiezan a que no quieren hacer o sea, no quieren rendir ese culto, ahí es donde nos muestra también que es donde comienza la persecución contra ellos. O sea, no se les oponen cuando, sí, ustedes pueden adorar ese Dios que dicen que está por sobre todos los dioses, pero con referente al culto al emperador, que todos tenían que rendir ese culto y esa pleitesía hacia él, ahí sí les tocó a ellos como en el fondo, y ahí sí empezó la persecución. Entonces eso me causa curiosidad también. Sí, interesante, ¿cierto? Priscila pidió la palabra y luego Pili, ¿tú querías hablar? Entonces, como Pris pidió la palabra primero, vamos a dar la palabra a Pris y luego hablas tú, Pili. Sí, hay una cosa aquí que yo no sé si no he entendido bien los libros de historia o hay mucha información, pero ¿hasta qué punto era delito no rendirle culto al emperador romano o si eso de pronto cambió en una época? Porque cuando nosotros vemos a Jesucristo, de hecho hace poco estuvimos hablando del complot para aprender a Jesús, se le acercaron unos escribas, yo no sé quiénes eran, y para preguntarle, bueno, ¿de quién es esta moneda? Ya estaba el Imperio Romano y entonces tratan de tentar a Jesús preguntándole a quién, los judíos, a quién debemos rendirle tributo, ¿no? A quién tenemos que pagar. ¿Dónde está eso? Eso está en Marcos. Y Jesús, es cuando Jesús dice la famosa frase que la usamos hoy popularmente, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero entonces no sé si lo que era una ofensa para el imperio era que no les pagaran tributo y no prestaran el servicio militar, como lo decía Norbert, porque él se habló de esas dos cosas, ¿no? Pagar tributo y prestar el servicio militar, o no sé si realmente el Imperio Romano castigaba en algún punto de la historia, porque eso puede pasar de un emperador a otro. Habrá un emperador que le querrá que lo vean como un dios, y habrá otro emperador que dirá cero rollo, todo el mundo libre con sus dioses, ¿no? Porque no tiene sentido decir todo el mundo adora los dioses que quieran, pero a mí también me va, o sea, pero entonces me adoran a mí. Para mí es como un poco raro. No sé si esto tenga que ver más con los tributos
y el servicio militar a la adoración como religión, como nosotros lo vemos, rituales en favor del emperador, porque no sé si habían templos construidos para que la gente adorara al emperador, se recogían, no sé, las ofrendas para el emperador, se le ponían panes, comidas, o sea, ¿qué tanto o qué significado tenía eso de adoren al emperador en esa época y si siempre se mantuvo igual? Por lo menos en la época de Cristo no me parece que el emperador estuviera obligando a que lo adoraran como culto así tal cual, porque pues la diatriba se da en cuanto a una moneda, a un tributo. No sé qué opinan ustedes. Me quedó esa duda ahí. Ok, Pili, ¿qué quería decir? No, lo que yo quería decir es que cuando estaba leyendo esto me acordé y pensaba, pues siempre detrás de todo esto está el enemigo, ¿no? Mm. Porque me acordé de Daniel, cuando él no quiso rendirle como pleitesía, culto, no quiso arrodillarse frente al rey y fue castigado, fue Al llevado estatua del rey. a la estatua del rey. Entonces yo decía, el enemigo ha actuado siempre de la misma manera, o sea, si no puedo por este lado, entonces le hago por este. Entonces, como según lo que yo entendí es que ellos tenían que tener ¿cómo se llama? Al gobernador, mm, Emperador. Emperador. al emperador lo tenían que tener como un dios. Ya eso era un obstáculo para ellos, porque ya estaban hablando de que era casi que obligatorio. Entonces recordé la escena de Daniel y pensé en que en el sentido espiritual el enemigo siempre actúa de la misma manera. Sí, no se inventa nada nuevo. Pues fíjense algo, Priscila preguntaba, ¿por qué los romanos no imponen su lengua? ¿Por qué los romanos no obligaron a todo el mundo a hablar latín? Y pues lo poco que conozco del tema, hay un asunto de conveniencia. ¿Para qué te voy a imponer el latín? Sé que todo el mundo se entiende divinamente en hebreo, en griego, y todo el mundo está comerciando. O sea, imagínate el costo de imponer una lengua. Para Alejandro se hizo más fácil. Alejandro asumió ya ese costo porque no había una lengua franca, una lengua donde todo el mundo se entendiera, comerciara, pagara. Sencillamente, si ya todo el mundo se está entendiendo y todo el mundo está haciendo platica en esta lengua, y todo el mundo en la calle se entiende perfectamente, pues entonces dejémoslo. Los romanos no estaban interesados en esa parte de imponer su lengua. De hecho, la lengua, el latín, se usaba, si no estoy mal, repito, yo no soy experta en el tema, lo poco que sé, ellos se entendían entre ellos en la parte jurídica en latín. Eso sí, no me friegue, usted se viene acá, tribunales, esto es latín. Pero de resto, les convenía que todo el mundo hablara griego. Eso era, ellos no necesitaban algo diferente. Si todo el mundo habla griego y todo el mundo hace sus negocios y sus transacciones en griego, en cualquier parte de un imperio tan grande, ¿sabes el costo de homogeneizar una lengua, una ideología, un pensamiento? O sea, los tipos llegaron y estaba todo hecho y se pudieron dedicar a otras cosas. Creo que en ese sentido los romanos fueron demasiado pilos, demasiado. ¿Qué quería decir, Pris? Es cierto, pero igual fueron muy flexibles, porque mira, por ejemplo, la monarquía española cuando invadió América, ¿cuál es el idioma que se habla? Punto, el oficial, el español. Incluso pues el costo, pero le enseñaron a los indígenas y les enseñaron a los africanos a hablar español y a mí no me esté hablando raro porque no. Entonces, o sea, Había una esta, lengua franca cuando los españoles llegaron a América. Había una lengua en la cual se no, entendían habían varios todos. dialectos, habían dialectos, claro, pero me imagino Exactamente. que en esa época estaba el hebreo, estaba el griego koiné, estaba no sé qué. Entonces, digamos, no estoy diciendo que no era un
costo súper grande y que no fueran súper inteligentes. Estoy súper de acuerdo con lo que estás diciendo, pero también me llama la atención que si ellos se hubiesen puesto brutos, como la monarquía española o como los ingleses a los sitios donde llegaron, pues hubiesen dicho, se habla el español, se habla el inglés y punto, y este es el imperio. Pero de alguna manera a mí me llama la atención esa que es particular, porque ellos fueron flexibles no solamente en el idioma, sino también en el tema del culto a los dioses. Y eso, no sé si les ayudó más rápido o no a entrar así como entraron, porque de alguna manera tienes un imperio al que te tienes que humillar y obedecer, pero que te respeta, o sea, que no te da tan duro, Ujú. te respeta como individuo, como cultura. Y eso hace que se haga más fácil el dominio. Dominar a una persona que no está tan ofendida contigo es mucho más fácil que aquella a quien tú estás sometiendo y quiere vengarse de ti. Entonces, los romanos fueron muy pilos en eso. Pero entonces, aquí como lo que nos interesa es discutir lo que está planteando el autor. Yo creo que es muy interesante entender cuáles eran esas religiones, cuál era la función de la religión. Porque hay algo bien importante, no solamente para las 6 que estamos aquí reunidas, Carmen está, aunque está calladita, todo el mundo dirá, oh, Carmen calladita, sí, Carmen está calladita, porque le tocó trabajar, pero también para las personas que nos están viendo a través de Facebook y para quienes van a mirar el video más adelante, es importante que nosotros tengamos un foco. El foco no es ahondar en ningún tema paralelo o que toque tangencialmente el libro. Nuestro objetivo aquí es discutir lo que dice el libro. Entonces, a veces sí puede resultar un poco chocante que, oiga, ¿por qué no profundizamos más en este tema que pidió Paola o que pidió Priscila? La razón es porque nuestro objetivo es comentar el libro. Entonces, si empezamos a tocar estos temas tan interesantes y tan ricos que nos está, esta curiosidad intelectual que nos abre el leer la historia, no vamos a terminar nunca con el libro. Entonces, el objetivo de un club de lectura siempre va a ser hablar de el libro y lo que sí nos hace pensar, y genial que después nos quedemos con todas esas interrogantes y vayamos a otros libros a mirar un poco más de cerca esos temas que nos han despertado la curiosidad. Pero entonces aquí estamos en la página 14, cuando estaba hablando del sincretismo. Bueno, antes tocaron un tema del tema de la deslealtad, del no rendirle culto al emperador, que se tenía como un tema de, no dice que era un delito, no dice que era penado, no dice que era castigado, pero dice que negarse a rendir el culto al emperador, que era uno de los medios que Roma utilizaba para fomentar la unidad y la lealtad del imperio, eso era visto como señal de traición o al menos de deslealtad. Aquí es un tema bien complicado porque serle desleal al emperador no parece algo de poca monta. Entonces, sí estaba, dice además Justo González, no son pocos los casos en que resulta claro que al mismo tiempo que un mártir moría por su fe, quien le condenaba lo hacía impulsado por sentimientos de lealtad política. Priscila asomó la pregunta, ¿serían todos los emperadores? ¿Sería una ley a lo largo de la existencia del Imperio Romano? Porque aquí dice que quien no le, o sea, o lo que yo puedo entender, yo no sé si entendemos todas lo mismo, yo lo que entiendo es que el que no le rendía culto al emperador se sometía o se exponía a la posibilidad de ser asesinado, morir como un mártir. O yo estoy entendiendo mal. ¿Qué dice Pablo? Yo entendí lo mismo también, pero fíjate que hay algo que me confunde un poco, y es porque él habla acá
nos habla acerca de que tanto los judíos como los cristianos parecían ser intransigentes, que insistían en su Dios único. ¿Y por qué solamente atacan a los judíos y no a los, a los cristianos y no a los otros? ¿A cuáles otros? ¿A los judíos? Espera, Acuérdate que los judíos sí fueron muy sí, perseguidos, a los, incluso el partido político, el partido de los celotes. Ellos tenían ese, casi que ese brazo armado, que eran capaces de matar a soldados romanos por defender lo que ellos consideraban la pureza de su fe. No sé si recuerdan esa parte que iba a decir Pris. sí, sí, yo sí me acuerdo. Pues estaba chismoseando ahí y lo que poquito que leí tenía sentido, que el Imperio Romano cuando empezó, pues la organización política era un senado y el senado tenía muchísimo poder y el emperador. Entonces no tenía mucho sentido que al comienzo del Imperio Romano el emperador se erigiera como se autoproclamara Dios. Pero entonces poco a poco, mientras fue agarrando poder, eh, algunos emperadores empezaron a elegir o a ser llamados o a ser elegidos como dioses después de que fallecieron y la gente los empezó como a beatificar, no lo sé. Y después eso empezó a ser como una práctica un poco más común. Entonces, por ejemplo, Julio César se puso una estatua del mismo que decía el Dios invicto. Después otro por allá también empezó a decir que él era un dios. Entonces, mientras más crecía el poder y mientras más estable y dominante era el imperio, los emperadores ganaron más poder y le quitaron más al Senado. Yo sí me acuerdo que yo vi una película de eso en donde el Senado, ¿quién fue? No sé si alguien se acuerda, hubo uno que incluso se declaró emperador vitalicio y por allá lo mataron, algo así como lo que quería hacer Simón Bolívar, pero perdón, estoy mezclando peras con manzanas. La conclusión es que la cosa es progresiva, que al principio sí era un poco más laxo el tema, bueno, yo soy Dios, pero también están todos los demás dioses, pero después empezó a hacerse la cosa más fuerte y de pronto eso le da sentido a por qué las persecuciones a la gente que no le rendía culto llegaron a ser penalizadas con pena de muerte y a ser perseguidos y a hacer masacres y todo, porque esta visión se volvió fuerte. Y perdón por sacar un tema que no es, pero esto me recuerda mucho, digamos, esto sigue ocurriendo hoy en día. Uno ve gente esto de la lealtad a los imperios o a los gobiernos que se terminan convirtiendo en objeto de culto, pues yo lo viví en mi país. O sea, uno lo ve en la historia y uno dice, bueno, el imperio romano era el imperio, era no sé qué, pero Venezuela, un país ahí, o sea, que X, y, y la gente prendiéndole velita al otro, y si tú hablabas mal con el fulano, el innombrable, hablabas mal de él, entonces tantos perseguidos, tanta gente que se tuvo que ir del país por persecución, por te voy a matar si no eres leal, los apátridas, la cultura de la gente que era traidores, los traidores del gobierno. O sea, uno lo ve ahorita y uno dice, no es tan loco que eso suceda y no es tan loco que una cultura, la misma cultura, los mismos ciudadanos son los que terminan persiguiendo a los que piensan diferente. O sea, a veces ni siquiera termina siendo una imposición del gobierno, sino que la misma gente por el hecho de que tú piensas diferente, te termina aborreciendo y termina denunciándote, diciéndote, es que tú no, es que tú no. Entonces, me imagino en esa época y me pongo en el lugar de la iglesia primitiva, si esto pasó hace unos pocos años en mi país, me imagino en esa época la misma gente denunciando, ay, y es que cuando pasó frente a la estatua de Alejandro, bueno, aquí digamos, hizo tal cara o no hizo reverencia, o cuando da las gracias por la comida, no le da las gracias, no nombra a Alejandro, o no nombra a César, o no nombra no sé qué. Entonces, me imagino la misma gente alabando al imperio y la misma gente denunciando a los que no son fieles al imperio, pero que siguen otros dioses. Ok, gracias, Pris. Gracias por recordarnos a Chávez. Ugh, gracias por arruinarme la noche. Ok. ¿Qué entendieron ustedes por dioses de misterio? Por esos
por esas religiones de Yo no misterio. entendí nada. Eso lo iba a preguntar. Ok. ¿Qué dice Caro, Pau, Pris? Ustedes que por esas religiones, dice así Justo González, por otra parte, el sincretismo de la época también se manifestaba en lo que los historiadores de hoy llaman religiones de misterio, perdón, o sencillamente misterios. Estas religiones no centraban su fe en los viejos dioses del Olimpo, Zeus, Poseidón, Afrodita, etcétera, sino en otros dioses de carácter más personal. En los siglos anteriores, antes que se desatara el espíritu sincretista y cosmopolita, cada cual era devoto de los dioses del país en que había nacido. Pero ahora, en medio de la confusión creada por las conquistas de Alejandro y de Roma, cada cual tenía que decidir a qué dioses le iba a prestar su devoción. Cada uno de estos dioses de los misterios tenía sus propios devotos, que eran aquellos que habían sido iniciados. ¿Qué piensan ustedes de eso? O sea, o por lo menos, ¿qué parte entienden, qué parte les llama la atención? ¿Qué dice Pau? O sea, ahí lo que nos muestra de los diferentes dioses de misterio nos está hablando es como de los, el dios del agua, el dios o sea, los diferentes dioses que les proveían a ellos algún beneficio. Ejemplo, aquí en Colombia hay por lo menos un dios o un santo que le dicen San Gregorio, que es que es un médico que opera. Entonces, la gente, o Perdón, sea, José que Gregorio cree, Hernández, ¿será? sí, es ese, José Gregorio. Entonces, yo cuando leía esto y cuando leía acerca de la historia de Isis y Osiris, del tipo que lo le quitaron todo o sea, lo partieron Le todo cercenaron y el sus miembros los puñetas. arrojaron sí, y lo mandaron a las aguas. Entonces habían personas, entonces que esas aguas eran fértiles, entonces te puedes imaginar una persona que no podía tener hijos, entonces iba, me imagino que se bañaba allá, porque ese era el Dios que había escogido para el beneficio, para lo que estaba necesitando. Y que muchas personas se iniciaban también, y que no solamente era con un solo Dios, sino que lo hacían también con diferentes dioses por medio de un culto, hacían iniciación. Entonces, yo me acordaba de todo esto, me acordaba con esta historia de este señor San Gregorio, José Gregorio, que muchas personas van allá para que los opere y los sane. Entonces, más o menos entendí eso acerca de estos dioses, de misterios. Ok, ¿qué va a decir Priscila? Sí, a mí me llama la atención que más abajito dice que acerca de estas religiones de misterios, bueno, que algunas provenían de Egipto, por ejemplo, la adoración a Isis, Osiris, Set, y, y, y dice que estos dioses, abajo del segundo párrafo grande, las últimas dos líneas dice, además estos dioses no eran celosos entre sí, como el Dios de los judíos y de los cristianos, y por tanto hubo quienes se dedicaron a coleccionar misterios, haciéndose iniciar en uno tras otro de estos cultos. Entonces me imagino que como todos eran amigables, o sea, si a mí me gusta ser devota de la diosa Isis, pero también me gusta, o sea, me gusta Afrodita y me gusta no sé cuál y me gusta cuál, o sea, no hay rollo. Yo a todas les rindo culto y adoración. Entonces, de alguna manera, ser coleccionista de religiones de misterios no había un choque entre sí, o sea, tú lo podías hacer porque ellos mismos no te decían que no adoraras a otro, pero él destaca esa contraposición en cambio de los judíos y los cristianos, eh, en donde sí, pues si tú adoras al Dios de los judíos y los cristianos, pues no vas a adorar a otros dioses, yo soy el único Dios. O sea, el Dios de los cristianos y de los judíos se representa como un Dios celoso, a diferencia de todos los demás dioses de los misterios. Gracias, Pris, gracias, Pau. Es súper interesante esta parte porque
Cada uno de ellos tenía sus propios dioses. De repente llega Alejandro Oye, Magno. Adri, perdóname que te interrumpa antes de que se me vaya la idea. ¿Será que nosotros también hemos heredado algo de todo esto que viene de ellos, de esa adoración a esos diferentes, a esos diferentes dioses? ¿Será que, logró llegar algo de esta cultura cuando llegaron acá los españoles a invadirnos, y eso, ¿será que eso tuvo algo que ver? Pues no sé, pero fíjate algo. O sea, lo interesante aquí es que llega esa mezcla de culturas. Llega, cada una de nosotras tiene su propia cultura, sus propias deidades. Y de repente yo conozco a Paola y me gustan los dioses de Paola. Me parecen un hit. Entonces, Paola me dice que sus dioses de la fertilidad y todo, chévere. Entonces yo voy a donde me dice Paola que vaya y me echo esa agua de ese río, de ese mar, en mis partes. Entonces quedo embarazada y le cuento a Carolina y se empieza a correr. Pero lo genial del punto es que yo podía elegir, o sea, el poder elegir dioses, el poder decirnos, mis dioses son como chimbis, mis dioses no hacen eso que hacen los dioses de Priscila o de Carolina, entonces déjame escojo, qué hit. O sea, la flexibilidad que existía, eso se da gracias a las conquistas de Alejandro y además la flexibilidad tanto del Imperio Helénico como del Imperio Romano. Y yo creo, lo que pregunta Pau, yo creo que de alguna manera, no sé si atribuírselo a la conquista española, porque la conquista española, todo lo contrario, nos viene a presentar al Dios único. Si no hubiese sido porque en la Pinta, la Niña y la Santa María vinieron un montón de curitas que dijeron, un momentico, a mí no se me va para allá, sino llevamos la fe cristiana. Y ellos llegaron, sí, a punta de bibliazo y todo lo que quieran y todos los errores que cometieron, pero su anhelo era traerle a los indígenas al Dios único. O sea, sería un proceso quizás opuesto al que estaba pasando aquí. Sin embargo, yo sí creo que hay mucha herencia de esta época en nuestra forma actual de ver la religión. Mucha gente se va al Tíbet, terminan tibetanos. Algunos se van a India y terminan hinduistas. Algunos se van y la gente adopta cualquier religión o cualquier costumbre, se empiezan a juntar con personas que les parece genial abrazar árboles porque los árboles transmiten energías y entonces adoptan esas formas de ser espiritual. Yo creo que mucho de ese sincretismo de esta época se sigue viviendo hoy. No sé qué piensan ustedes. ¿Qué dice Carmen? Bueno, dale, Pili. Sí, yo creo lo mismo porque, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo estaba en mi adolescencia, fui testigo de Jehová, fui a los mormones, fui a la oración fuerte del Espíritu Santo y todos esos dioses me llamaban la atención, todas esas, sí, creencias me llamaban la atención porque pues realmente yo estaba en búsqueda de algo más, o sea, era católica y decía, no, debe haber algo más. Y ya al final cuando nada de eso me sació, dije, no, yo creo que nosotros venimos de los extraterrestres, entonces ya como que se inclina uno como hacia otras cosas. Y yo le decía a mi esposo, yo creo que yo nunca me volvería cristiana. Eso sí sería lo único que yo no haría en la vida, volverme cristiana. Pero sí, o sea, yo creo que eso también lo vivimos nosotros, de diferentes formas. Esa es una forma. Y tal cual como lo está diciendo Justo González aquí, en estas tendencias, los judíos y los cristianos eran lo que a mí me resulta genial, como los llaman, ateos.
el judío y el cristiano era ateo, porque no quería adorar a los dioses. Era una gente horrible. O sea, ¿qué le pasa a esa gente? Entonces, luego, Justo González habla, es que es demasiado, me parece demasiado genial, porque dice, puesto que los cristianos se negaban a participar de todo esto, frecuentemente se les acusó de incrédulos y ateos. Frente a tales acusaciones, los cristianos podían recurrir a ciertos aspectos de la cultura de la época que parecían prestarles apoyo. A esto dedicaremos el capítulo 7 de la presente sección de nuestra historia, pero por lo pronto señalaremos que hubo dos tradiciones filosóficas en las que los cristianos encontraron un nutrido arsenal para la defensa de su fe. Una de ellas fue la tradición platónica y la otra el estoicismo. Esto es una parte que a mí me parece, porque ya nos metemos aquí en un área que puede resultar compleja de entender para algunas personas, quizás más simple para otras, pero lo que sí me parece indiscutible es que es una parte demasiado rica, porque nos estamos metiendo ya en cómo el cristianismo empieza a defender su fe y echa mano de lo que hay. Porque el cristianismo le toca, a ver, ¿ahora qué hacemos? O sea, yo no soy ateo, yo no soy incrédulo, yo sí creo. Pero venga, ¿cómo hacemos ahora para hacerle entender a esta gente, para defender su fe? ¿Cómo hacemos para hacerle entender a esta gente en lo que nosotros creemos? Pau, ¿tú querías hablar? No levantaste la mano. Ah, ok. Entonces, como son las 7:55, yo no sé si ustedes quieren, porque nos va a quedar cortado el tema del platonismo y el estoicismo. Me parece muy chimbis que eso pase, porque a mí se me hace agua la boca. Es una parte muy rica. ¿Qué les parece si seguimos con esto la próxima semana? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, listo. Entonces, damos por finalizado la discusión de hoy o nuestro encuentro, nuestra reunión. Y la próxima semana, entonces, vamos a ver qué tiene que ver el cristianismo con el platonismo y el estoicismo. ¿Vale? Bueno, chicos, chicas, besos. Será hasta la próxima semana. Bye.